En esta ocasión les traigo una motocicleta que ya han visto seguramente en otros canales y que ha generado un poco de controversia por su motorización, y como lo pueden ver es la Venom 18 de la marca Victory, y les voy a compartir información que tal vez no ha sido mencionada en otros medios, y seguramente habrá comentarios de personas a favor de la moto y otros en contra, como pasa con todas las motos independientemente de la marca que sea. Y si de pronto hay personas de Perú viendo este contenido, se van a dar cuenta que para ellos es muy similar, por no decir que la misma Senda Viper 200 NKS que se comercializa en ese país, que tiene la misma motorización de la Venom 18. Y ojo con esto, en Colombia en ningún momento Victory o Auteco la han presentado comercialmente como una 200 ni como una 180, así tenga número 18, aunque su cilindrada técnica sea de 199.5 centímetros cúbicos. En mi opinión, pienso que Victory sabe que no es una moto que compita con otras motos de 200 centímetros cúbicos en el mercado colombiano, y además lo dejó claro en su presentación realizada en Cartagena, donde ellos hacen la comparativa entre peso, potencia y torque con la Pulsar 180, la FZ, la Pulsar NS 160 y la Gixxer 150, resaltando que la Venom 18 se destaca gracias a su relación peso-potencia y con un precio competitivo. Es claro que no se nombró la Apache 160 4 válvulas, ya que Auteco comercializa la marca TBS. Antes de pasar a sus características ciclomecánicas, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuevo contenido. Ahora vamos a empezar con su tablero, el cual es digital y de acuerdo al manual de la motocicleta ofrece conectividad por Bluetooth, lo que permite visualizar en el tablero el número de las llamadas entrantes, las llamadas perdidas y un testigo cuando recibes un mensaje de texto. Además, en este tablero tenemos indicador de marchas, tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, dos botones para los ajustes, y con el botón cel pasas entre el odómetro y un trip parcial, y como testigos tiene neutra, luz alta y direccionales independientes. Ahora pasemos al sistema Tracu con que viene esta motocicleta, el cual tiene unas opciones interesantes. Lo primero que se debe aclarar es que esta función, de acuerdo a la página oficial de Tracu y que también puedes acceder desde la página de Auteco Mobility, es que tiene hasta 6 meses de conectividad gratis. Y de acuerdo a los términos y condiciones, después de los 6 meses, el usuario, si desea renovar el servicio, deberá hacerlo bajo las condiciones vigentes al momento de la renovación. No se menciona precios, sin embargo, me comuniqué con un asesor de Auteco Mobility y les pregunté si tenía un costo el servicio, y textualmente me contestaron que en el momento no tienen un valor establecido. Para acceder al servicio Tracu debes descargar una aplicación y funciona tanto para Android como para iOS y realizar la activación, algo que seguramente te lo explicará el asesor del punto de venta. ¿Y qué te ofrece este sistema? Ubicación en tiempo real, apagado remoto del vehículo, el cual apagará la motocicleta si su velocidad es igual o inferior a 20 km por hora, y para encenderla solo podrá hacerlo por medio de la aplicación. Guarda el historial del recorrido de los últimos 3 meses, alerta de movimiento, el cual envía una notificación al celular si la moto la han movido, así esté apagada. Comparte tu ubicación por medio de diferentes aplicaciones y cuenta con un botón SOS o de ayuda, el cual puede acceder desde la aplicación o por medio de un botón ubicado en la motocicleta, que sería este. En ambos casos, el dispositivo enviará un mensaje de texto o un correo electrónico a los contactos de emergencia que hayas registrado previamente. Para que tengas en cuenta, Tracu es un dispositivo rastreador GPS colocado en la moto, y de acuerdo al manual, tanto ese dispositivo como tu dispositivo móvil deben tener una conexión estable y permanente a la red de internet.
En la parte de ciclo tenemos un chasis tipo trellis o conocido como chasis multitubular que se caracteriza por ser livianos y bastante llamativos. Adelante, suspendido por horquilla telescópica hidráulica convencional con un recorrido de 107 milímetros y sus barras que fueron medidas por otro creador de contenido son de 33 milímetros. En la parte posterior monosuspensión no ajustable con un recorrido de 30 milímetros. En los frenos tenemos disco adelante de 256 milímetros con caliper de 3 pistones y atrás disco de 220 milímetros con un caliper monopistón, y se debe resaltar que cuenta con sistema CBS o sistema de freno combinado. Sus llantas de la marca Maxi One sin cámara o sellomatic, adelante 80-90-17 y atrás 130-70-17. Altura del asiento 800 milímetros. Mi estatura es de 1,62 para que te sirva de referencia. Sí, se siente una moto bastante liviana con tan solo 119 kilos en seco. Y les hago una toma para que vean el rango de giro de la motocicleta y lo puedan apreciar mejor. En los comandos tenemos corte de corriente y arranque eléctrico, y para el izquierdo luces altas y bajas, direccionales, interruptor del pito, palanca del shock o estrangulador y el interruptor de luz de paso. Cuenta con doble puerto de carga USB, capacidad de combustible 15 litros o 3.96 galones, gasolina recomendada corriente. Sobre su autonomía no hay información a la fecha de esta publicación porque la moto todavía está muy nueva en Colombia. Solo les comparto el dato de la Viper 200 NKS que está en Perú y su autonomía en promedio por tanque es de 435 kilómetros, lo que sería 115 kilómetros por galón o 30 kilómetros por litro. Eso sí, debo aclarar que en la ficha técnica de esa moto el peso es de 131 kilos, pero no especifican si es en seco o con líquidos. En su apartado de iluminación es completamente LED, stop, direccionales y su faro. Ahora pasemos a su motor, que gracias al diámetro por carrera de 63.5 por 63 milímetros, este motor tiene una cilindrada de 199.5 centímetros cúbicos. Además es SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, alimentado por carburador, en relación de compresión 9:5:1, capacidad para cambio de aceite 1000 mililitros con una viscosidad recomendada 20W50, transmisión mecánica de 5 velocidades, potencia 15.8 caballos a 8000 revoluciones, torque 15.5 Nm a 6000 revoluciones. Por estos números compite con otras motos entre los 150 y 160 centímetros cúbicos y obviamente por su precio, así tenga una cilindrada de una 200. Su máxima velocidad acá en Colombia todavía no hay ningún registro por el momento, y la senda Viper 200 NKS de Perú en su ficha técnica dan una velocidad aproximada entre 100 y 120 km por hora. En cuanto a su diseño, de acuerdo a la marca es italiano, se ve una moto con apariencia futurista, moderna, deportiva, y se destaca la ubicación de las direccionales traseras en el guardabarros, donde también va la placa, y esto hace que la parte de atrás de la moto se vea muy minimalista y con estilo deportivo, y sin dejar a un lado la ubicación ventral del escape. Garantía 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Antes de pasar a su precio, un cordial saludo al punto de venta Auteco Mobility Aventura Motors en la ciudad de Pereira. Dejo dirección y teléfono en pantalla para más información. Precio a la fecha de publicación de este video sin gastos de matrícula ni SOAT y sujeto a cambio sin previo aviso en su modelo 2024. 9.299.000 pesos colombianos, unos $2.008, 38.100 pesos mexicanos o 10.350 reales brasileños. Ahora bien, de acuerdo al papel se destaca una buena relación peso-potencia y un precio competitivo. Ya falta ver en la práctica su comportamiento y seguramente habrán videos muy pronto de canales que se dediquen a crear contenido sobre pruebas de manejo de motocicletas. Deja tu opinión en los comentarios sobre la Venom 18 de Victory. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Bendiciones.